Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es los orígenes del lenguaje y la palabra que crea la realidad. Comenzamos. Amigo, Hermano, ¿cómo está usted? muy Muy buena bien. semana. ¿Cómo te fue la semanita? Muy bien, hermanito, todo muy bien. Bastante trabajo, afortunadamente. Gracias a Dios. Pues ahí seguimos dándole y contentos y agradecidos con la vida. ¿Cómo van por cada los momento. pulmoncillos? ¿Cómo va la salud? Bien, bien. Creo que se redujo un poco mi condición física. Definitivamente sí. Nada sí, afecta, ¿cómo no? Pues, deja secuelas, ¿no? Sí, que sí. tardan tiempo en sanar. Hay que irse recuperando poco a poco. Realmente, hasta que empecé a chambear en un huerto, me di cuenta de que había reducido bastante como mi eficiencia física, por así decirlo. ¿No? Todavía como que los pulmones cuando... Pues bueno, en actividades físicas de alto rendimiento como que pues sí llegan a... Pues hay que llevársela despacio. Sí, es eso. De lo que me di cuenta, hay eso. que llevársela ligero y hay que Sí. permitir que el cuerpo vaya recuperando toda su energía. Y solito, sí, gradualmente. que yo también sentí lo mismo, amigo, de que pues esta semana hemos estado en putiza ahí en la editorial. Cerramos 10 libros nuevos, cerramos con 11 libros nuevos. Ayer cayó otro más. Excelente. 11 libros nuevos, güey. Entonces, tenemos un chingo de chamba. Pero sí he notado que como estoy trabajando un montón, no le estoy permitiendo el descanso a mi cuerpo. Y eso sí me está como que pasando factura. Entonces, Claro. hay que llevársela leve. Sí. Trabajar, Sí, sí estar ocupados. Pero lo que platicábamos la vez pasada, en el programa pasado de la pausa, pues hoy más que nunca, ¿no? Recuperar la pausa para nosotros y Eso. permitírnosla. Claro, y cambiar los hábitos que sean necesarios para velar por nuestra propia salud. Sí. ¿No? Hay que comer bien, hay que descansar, hay que tomarse sus baños de sol, todo eso. Es importante. Y hay sí. que cuidar cómo nos comunicamos, ¿no? Hablando ahorita del lenguaje, justamente para ir entrando, creo que es importante ver cómo nos estamos comunicando, tanto para afuera como para adentro, ¿no? Es importante, no sé, fíjate, yo nunca lo había hecho, me daba como penilla estos ejercicios donde te tienes que decir a ti mismo cosas bonitas, ¿no? Claro. Entonces, cuando estaba ya a los finales de la enfermedad, y que Las dije, afirmaciones, ¿no? las afirmaciones, sí, y a mí me daba como penilla, así como, ¿cómo voy a estar yo diciendo, no? O sea, Sí, me daba, sí. pero ya a las finales de la enfermedad, cuando cayeron los primeros 2 contratos que dije, hey, puteado y todo, pero estoy aquí chambeando y mira, bendito sea Dios esto, me empecé a decir cosas bonitas en voz alta. No, hombre, bien bonito, Sí. Bien bonito se siente, amigo. Hasta me abracé así la chingada. Claro. Oh, no, es que uno los puede descartar porque digamos, es como que un aspecto muy trillado de la vida humana. Pensamos Sí. que es como, ¿sabes? Esos consejos que vienen en libros de superación sí, personal. la cursi, y ese ¿no? rollo, Claro. ¿no? Pero en realidad sí funciona porque es lenguaje a fin de Sí, cuentas y exacto. va programando también el aspecto mental de nosotros mismos y eso pues va creando nuestra Pues hay algo que se llama realidad neurolingüística, ¿ves? Que Exactamente. justamente hablan esa parte. Y sí. Pero bueno, vámonos entrando justamente hablando del lenguaje, de cómo nos hablamos. ¿Qué es el lenguaje? De hecho, el lenguaje es algo muy... es un tema muy enigmático, por así decirlo. Por muchos científicos expertos en la materia lo consideran el más grande enigma de la humanidad. Ok. Porque realmente no hay como alguna prueba concreta o algo que nos dé como una clave clara sobre cuál es el origen del lenguaje En la ciencia tradicional, en la humanidad. ¿no? En la ciencia tradicional hay que entender eso. Sí, realmente que al final incluso las teorías que surgen de vertientes alternativas como a la ciencia tradicional, pues siguen siendo especulaciones, incluso dentro de quienes lo hablan tal cual, como una especulación que tiene mucho sentido, Sí. pero es difícil de poderlo comprobar. Entonces, creo que para entender el lenguaje... Creo que eso segundo, perdóname que te interrumpa antes de que sigas, creo que eso segundo no es tanto porque sí hay una manera de comprobar que el lenguaje viene de Es una manera comprobable, pero muy personal. ¿Me entiendes? O sea, Sí, no es sí, como sí. que puedas traducirlo a términos científicos de una manera muy sencilla. O sea, que pueda ser como una... pues vaya, las teorías son como hipótesis que se pueden comprobar o se pueden corroborar una y otra vez. Te lo decía porque, pues, o sea, cuando uno come psilocibina, lo primero que te viene es, sí, cierto, si el lenguaje viene Claro. Vamos a al punto, pero vamos a empezar. En realidad vamos empezando. creo que lo que justamente detiene el proceso de investigación más serio y más comprobable de estas teorías alternativas es el repudio de la comunidad científica tradicionalista y fundamentalista hacia este tipo de ideas que para ellos son controversiales. Por
eso es que está muy, muy detenido y frenado el proceso. Sí. Tal vez sí se podría comprobar mayor fácilmente si es que se pudieran abrir las puertas a distintos modos de experimentación. Pero vaya. Pero ahorita llegamos a ese punto. Vamos a hablar eso. Okay, vámonos a los orígenes del lenguaje, porque es algo que se desconoce completamente. Hay muchas teorías, digamos, como en la ciencia tradicional o convencional acerca de cuáles son los orígenes del lenguaje en la humanidad. Porque para irnos a... bueno, eso tendríamos que analizarlo también, si es que el lenguaje nace en el humano. Ajá, si el lenguaje es humano. O si el lenguaje es una característica intrínseca del universo que fue adoptada por el humano de alguna manera. Sí, entiendo. Noam Chomsky, un lingüista, filósofo, politólogo muy conocido, uno de los más grandes pensadores de nuestros tiempos, originario de Estados Unidos, habla, pues él ha dedicado toda su vida al estudio del lenguaje, tiene ya 94 años me parece. Sí, ya es grande. Y claro, sigue dándole, la verdad sigue dando conferencias, bueno ahorita todo en línea, ¿no? Pero sigue trabajando, es un gran personaje. Él habla de que, bueno, realmente no hay certeza sobre cuáles son los orígenes del lenguaje, pero él lo que dice es que muy probablemente haya sido por alguna mutación genética que sucedió en el humano. Hace aproximadamente 100.000 años. Ahora, no se sabe cuál es el origen de esta mutación genética. Algo dio origen a esta mutación. Y a partir de esta mutación, al ser de gran relevancia para la supervivencia y la evolución humana, fue transmitida genéticamente de generación en generación. Entonces, hubo algún grupo pequeño o algún personaje humano que desarrolló esta mutación que le dio la capacidad del lenguaje y se fue heredando genéticamente. Que ahí entra el concepto de la epigénesis, precisamente, que es la adaptación de los genes y del ADN en base a las circunstancias de afuera, ¿no? Claro. Que la epigenética, la mayor parte de la epigénesis, no sé si todas, pero la mayor parte de lo que es epigenética es meramente humana, porque somos los únicos, bueno, no sé si los únicos, pero sí somos los principales seres en el planeta que utilizamos justamente estas adaptaciones, como lo que dices, ¿no? Surgió el lenguaje, les sirvió y ese grupo lo adaptó hacia adentro y les fue haciendo que evolucionaran, ¿no? Claro. También hay otras teorías que, bueno, son un poco menos relevantes y se han ido descartando, que dice que la evolución del lenguaje fue mucho más gradual, que se empezó primero por imitar sonidos de animales, pero eso se ha ido descartando porque realmente en la diversidad de lenguaje, ¿no? en distintos idiomas y todo eso, bueno, estos sonidos o la fonética del sonido de animales, todo eso varía muchísimo dependiendo de la cultura. Entonces no hay algo que pueda como... no hay una unión, digamos, en este tema en todas las culturas que pueda decir, sí, ok, el origen del lenguaje se desarrolló gradualmente. Digamos, si todas las culturas o todos los idiomas compartieran como esta fonética de los animales, o hubiera grandes similitudes, entonces dirías, bueno, puede ser, pero son muy grandes las diferencias como para darle validez a esta teoría. Porque aparte, pues también hay que entender cómo, o sea, es que todo esto viene desde entender los orígenes, ¿no? Estamos hablando de que venimos de un pariente cercano del mono, seguramente ese pariente cercano del mono tenía su propia animalidad para expresarse. Claro. Entonces, como que ¿por qué imitas a otro animal si tú tienes tu propia forma de expresarte, ¿no? Entonces, de ahí va como que partiéndose, ok, porque otros animales, o sea, si hay animales, hay pájaros que imitan los cantos de otros pájaros, pero es con fines reproductivos o con fines sociales, bueno, no los fines sociales, sino fines evolutivos, ¿no? Claro. Fines de reproducción, de descendencia. Entonces, si entendemos que nuestro pariente, el pariente del que venimos, ya tenía su propia forma vocal animalística de comunicarse, pues no tendría como que por qué imitar otros y desarrollar lenguaje, ¿no? Entonces, como que por ahí tal vez no vaya. Sí, exactamente. Entonces, hay varias teorías que son así, bueno, que realmente se basan principalmente en la idea de que fue una cualidad adquirida o que evolucionó gradualmente a partir de primero que evolucionó de sonidos muy simples. Que fueron imitados de la naturaleza, o etcétera, ¿no? O incluso hablaban de sonidos emitidos cuando se hacía gran esfuerzo, que de ahí se empezaba de los sonidos como o de dolor, por ejemplo, de ouch, o sea, que de ahí ha evolucionado el lenguaje. A mí me parece un poco absurdo el pensar esto. Porque realmente coincide mucho con el tiempo también, o con el periodo evolutivo de la conciencia humana. Cuando se desarrolló, claro, se doblegó la capacidad cerebral del ser humano. Porque es que eso vale la pena mucho mencionarlo, amigo, justamente. Dos cosas. Una, el lenguaje nuestro tiene dos vertientes importantes. Una, que es la capacidad de crear sonido, ¿no?
y nuestra capacidad específica de crear sonido modulándolo a la manera en que nosotros queremos, claro, a la forma en que nosotros queremos, ¿no? Porque el resto de los animales, por ejemplo, los perros, vamos a hablar a los perros, sí tienen sus ladridos y sus ladridos cambian, pero tienen una serie de 10, 15 sonidos específicos y ahí se mantienen. Nosotros tenemos infinita capacidad de hacer sonidos distintos, ¿no? Y darles fonemas, bajar voces, subir voces, claro, etcétera. Esa es una. Y la segunda que lo hace especial a nosotros es la capacidad de darle síntesis y contexto a ese lenguaje. Exactamente, que es la capacidad cognitiva que tiene el ser humano. Entonces esta segunda, amigo, esta segunda que es la más importante, pues devino con el crecimiento al doble del tamaño del cerebro del ser humano, que ese momento es lo que nos convierte de Homo neanderthalis a Homo sapiens y luego a Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces esa parte. Claro, y es muy interesante porque de hecho ha habido también intentos con experimentos en animales para ver si, principalmente con primates, con lo más cercano que hay al Homo sapiens, para ver si existe la capacidad de desarrollar lenguaje en otros animales. Y lo más que se ha logrado desarrollar es lenguaje mímico. Sí, de señas, claro. De señas, pero que no supera, digamos, la capacidad cognitiva de un pequeño de 2 años, comparándolo con el humano, ¿no? Y realmente varios de esos experimentos han sido a lo largo de distintos años a lo largo de un gran número de años y por lo general han sido experimentos abandonados porque no hay realmente no se dan frutos, o sea, se ha descartado como la posibilidad de que se pueda desarrollar lenguaje en primates, ¿no? Y o un lenguaje similar al de los humanos como claro. el lenguaje hablado. Claro. Y eso en gran parte porque, bueno, la capacidad, digamos, intelectual es muy distinta. Sí. Entonces, creo que ahí está la clave. Tendríamos que analizar justamente este punto de por qué el lenguaje humano es tan especial. Sí. ¿No? Porque al final eso fue lo que nos llevó a evolucionar tan aceleradamente y a crear civilizaciones y las sociedades modernas que conocemos ahora. Por supuesto, sí. Entonces, ¿cuál es el secreto, no? ¿Es que acaso es un accidente de la vida? ¿Es una especie de milagro? ¿O realmente hay un propósito para el lenguaje desarrollado en la humanidad? Claro, lo que mencionas de milagro, pues me da mucho, se me hace específicamente, bueno, se me hace muy especial porque justamente, ¿no? O sea, estamos tratando con el hito, el verdadero hito que desarrolló el momento en el que estamos ahorita, porque ¿qué pasa? Que si aprendes a hablar, te aprendes a comunicar con el otro, te pones de acuerdo entre lo que tú estás diciendo y el otro está entendiendo, eso genera sociedad y la sociedad genera cultura y la cultura es lo que nos tiene aquí, ¿no? Claro. Evidentemente, ese es el punto, o sea, si fue un milagro, o sea, ¿por qué los demás animales no? Ese es el punto, es lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué justamente eso? ¿Por qué los demás animales no? ¿Por qué los demás animales no desarrollaron lenguaje? ¿Por qué la vida no le dio lenguaje a los demás? O sea, es justamente eso, ¿no? El entender por qué nosotros sí y por qué el resto de los animales no. Entendiendo que como lo que hemos venido hablando durante todos estos capítulos que hemos grabado, que no somos nada especial, que somos parte del entendimiento de Gaia, ¿no? Que tal vez seamos sus jardineros y esa sea nuestra responsabilidad, pero estamos en la misma cadena y en el mismo nivel que todo el resto de nuestros hermanos animales, ¿no? El resto de nuestros hermanos, nosotros humanos, y el resto de nuestros hermanos animales, ¿no? Gracias. Errorcillo de dedo. Entonces, eso, amigo. Sí, qué bueno que traes a la mesa como este punto tan importante, porque también el hecho de que tengamos esta cualidad tan especial que es el lenguaje no nos pone por arriba de nadie. Nada. Pero para nada. Yo creo que, no al contrario, sino más bien lo que nos trae esta cualidad es mayor sentido de responsabilidad, porque nos da mayor capacidad de transformación de la realidad. Entonces eso nos da automáticamente, o debería de traer consigo un gran sentido de responsabilidad. Claro. ¿No? Porque tenemos mayores capacidades de alterar nuestro entorno. Entonces eso es algo muy importante y que no podemos dejar pasar así como así. Exacto. El desarrollo del lenguaje, para seguir con esta parte y meternos al tema que queremos exponer, que es la teoría de Terence McKenna, ¿no? Que ya no nada más es Terence McKenna quien la comparte, sí, ya son muchas personas, verdaderos estudiosos, claro, que comparten la misma idea, ¿no? Y bueno,
Esto es así. Lo que fisiológicamente sucedió fue que el cerebro aumentó 2 veces su tamaño, empezaron a tener nuevas áreas de reconocimiento, entre ellas la amígdala y el hipotálamo. Y en la amígdala y el hipotálamo es donde se desarrolla la capacidad de lenguaje. Cuando hablamos, se activan esas partes del cerebro, ¿no? Entonces fue el momento en el que el cerebro creció al doble, lo que le permitió al ser humano desarrollar lenguaje. Entonces, he ahí como que el punto de partida, ¿no? Ese momento en que creció el cerebro. De hecho, ahora que tocas ese tema acerca de las regiones del cerebro en donde se procesa el lenguaje, de hecho hay un área muy específica que se llama el área Broca, o el área de Broca, que es, Terence McKenna lo dice, ¿no? De hecho, ahí es en donde se procesa y se emite el lenguaje. Y pues el cerebro es muy simétrico. De hecho, existen 2 partes, digamos, el área Broca tiene, hay una parte que, bueno, es en donde se reconoce, donde se emite el lenguaje, pero el lado opuesto, o sea, que está del otro lado, parece ser como un área casi inútil, que está dormida, que no despierta. Pero algo muy interesante es que cuando se consume psilocibina, despierta esta región, se activa y hay como una respuesta casi inevitable de transmitir lenguaje. Es como un impulso inevitable que cuando consumes psilocibina está la necesidad de compartir lenguaje. Sí. Y eso es algo muy, pero muy, muy importante. Porque entonces, bueno, la teoría de Terence McKenna es que realmente el lenguaje y por ende el mismo sentido espiritual o religioso del ser humano consciente, surgen con el consumo de hongos o de sustancias alucinógenas. Sí, me gustaría platicar aquí como esta parte, pues sí que justamente la traigo fresca porque estoy terminando de leer el de Food of the Gods. Entonces lo que sucede fue lo siguiente, ¿no? Lo que expone Terence McKenna es que el planeta pues estaba veníamos de una reciente salida de la glaciación, ¿no? De la última glaciación que hubo hasta antes de la penúltima, antes de la última, que esa es la que acaba de ser. Veníamos de esa glaciación, entonces empezó a haber un periodo de florecimiento en el planeta que viene después de las glaciaciones, ¿no? Cuando se empieza a calentar, pues había bastante agua porque se acababa de acabar la glaciación, había agua, el agua pues alimentó grandes masas de selvas, de bosques, de humedales, ¿no? Donde existían pues estos chimpancés y aparte nuestros ancestros parecidos a los chimpancés. Entonces andaban muy contentos y muy felices viviendo su vida en el paraíso. Cuando el clima empieza a cambiar, porque el clima es algo que va cambiando por épocas, ¿no? Es un ciclo, es cíclico. Sí. El cambio climático es cíclico. Cuando empieza el cambio climático, se empieza a calentar la tierra, empiezan a haber pues el aumento en los grados centígrados que mantienen la temperatura, pues evidentemente empieza a haber desecación de ríos, ¿no? Claro. No como los que tenemos ahorita porque el hombre la ha cagado en todo, pero empieza a haber desecación de ríos, se empiezan a hacer más pequeños, las lagunas pues empiezan a desaparecer, los humedales por supuesto empiezan a desaparecer y eso progresivamente, esto que estamos hablando es periodos de cientos de años, no es de que mañana ya se acabó y no. No, claro, entonces es una evolución muy lenta. Se van acabando estos humedales, entonces empieza a haber menos árboles y los simios que estaban arriba en los árboles que comían frutas de ahí, que estaban muy a toda madre viviendo, pues empiezan a encontrar con que ya no hay árboles, ¿no? Y ya no hay alimento. Ya no hay alimento, exactamente. Entonces empiezan a haber menos cantidad de alimento y pues lo que los obliga es a bajar hacia hacia este nuevo ambiente que son las grandes estepas y las grandes pasturas, ¿no? Porque al no haber árboles pues se empiezan a hacer las grandes llanuras y pues empieza a haber otro tipo de vegetación. Baja de los árboles y se tiene que empezar a adentrar dentro de las planicies, ¿no? Obligatoriamente tiene que empezar a buscar comida. Eso fue el primer cambio que comenzó a nuestra adaptación actual de caminar en 2 patas. Porque, y la dieta omnívora, de ahí surge la dieta omnívora. Exactamente, son las 2 partes. Porque una, pues cuando estás en sabana y caminas agachado, no ves. Si estás erguido, tienes mayor capacidad de vista. Y si caminas en 2 pies, pues también tienes mayor capacidad de poder usar las manos para poder escapar o para poder hacer otras cosas. Sí, cuando estás afuera. Correr con mayor velocidad para escapar de los predadores. Entonces, ahí empieza la erguización, ¿no? Empezar a ser erguidos y como bien dices, amigo, también el consumo de otras cosas, porque pues si ya no hay frutas, si ya no hay verduras, que era su principal, sobre todo frutas, claro, que era su principal fuente de alimento, pues tienen que empezar a buscar otro tipo de alimentación. ¿Qué hacen primero? Lo más sencillo, que es rascar la tierra, ¿no? Donde pues se pueden encontrar ciertas cosas, rascar la tierra para buscar bichos, para buscar raíces y para que resulta encontrarse con ciertos honguillos que andaban ahí perdidos, fue en el momento en que rascaban, ¿no? ¿Qué sucede?
que al momento de encontrarse de repente con estos pequeños honguitos que crecen en las heces fecales del ganado, o sea que siempre ha habido psilocibina, pues, ¿no? Empiezan a tener contacto con pequeñitas dosis, microdosis, vaya, de la psilocibina. Esas microdosis le empiezan a dar, esto que estamos hablando no fueron todos los monos, ¿no? Es lo que decía hace rato. Es importante entender que hubo grupos que sí lo hicieron, grupos que no lo hicieron, grupos que se querían a huevo quedar en los árboles, grupos que se quedaron en los árboles y que siguen en los árboles hasta el día de hoy, que son los monos, ¿no? Y otros que salieron y que se convirtieron en nosotros. Entonces, lo que empieza a ver es que estos que sí tuvieron en contacto con la psilocibina con pequeñas cantidades empezaron a tener mejoras en su visión, mejoras en su audición, mejoras en su gusto, que también les permitió darse cuenta que sí, que no, ¿no? Mejoras también en la parte física. Si tienes estas mejoras, te ayuda a encontrar más comida. Si tienes más comida, te ayuda a que tu prole, tu descendencia, pues sobreviva, ¿no? Entonces... Que realmente la cuestión, por ejemplo, de la mejora en la vista, lo que llegó a hacer es que mejoró también las habilidades de caza, ¿no? Entonces podrían cazar con mucha mayor facilidad, podrían conseguir mayor alimento. Y otro aspecto, bueno, Terence McKenna menciona como 3 fases del consumo de psilocibe dependiendo de las cantidades. Justo a eso iba, que cuando terminan de... Cuando empieza a haber esta mejora, enhaze de estas partes, ¿no? Justamente pues empiezan a volver más fuertes, se empiezan a volver más visuales y entonces ya no dependen del consumo de raíces y se empiezan a dar cuenta que pueden comer a otros animales, ¿no? Pero así justamente lo que estás diciendo. Me gustaría que comentaras lo de las 3 fases porque va de ahí. Realmente cuando se consume psilocibina en pequeñas cantidades, lo que podemos decir microdosis o dosis pequeñas, lo que hace es que realza tus sentidos. Justamente lo que mencionabas que es mejora la visión, mejora el oído, el olfato, el gusto, ¿no? En cantidades mayores, un poco mayores, ya lo que hace es... crea excitación, ¿no? O sea, como las ganas de tener, ¿no? De entrarle al sexo, pues, o sea, de reproducción. Entonces, eso fue otra cualidad que ayudó como a la propagación de nuestros ancestros. Y te da energía para poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Te da energía para poder, lo que decía María Sabina, que cuando era niña, pues lo que comían los hongos y se los comían porque tenían hambre y pues sí se llenaban. Entonces, también esa parte. Y la tercera fase, digamos, en un mayor consumo, ya dosis más elevadas, es donde surge la religión, el sentido de espiritualidad. El éxtasis, hermano. El éxtasis, justamente el alcance del éxtasis. Bueno, el entendimiento. Y muy posiblemente... El lenguaje. El lenguaje y la sociedad y toda esta parte. Y vamos hacia allá. Va, entonces ya tenemos el mono que baja de los árboles, que empieza a rascarle a las raíces, que empieza a dar con pequeñita psilocibina, que tiene las primeras mejoras que de las que hablamos, ¿no? Claro. Luego, que resulta que como tiene más fuerza y más visión, pues empieza a dar cuenta que también puede cazar, ¿no? Claro. Mayores habilidades de supervivencia. Exactamente. Eso es bien importante. Mayores habilidades de supervivencia, porque vamos a llegar a la tercera parte que es la supervivencia. Entonces, como puede empezar a cazar, pues empieza a seguir a los animales que son más fáciles de cazar, que es el ganado, ¿no? De ganado de todo tipo. O sea, no estamos refiriendo a las vacas actuales, sino pues hay cebús, hay ñus, hay ganado en general. Que es común con los animales más pacíficos de todo el Lo que se asemeja al ganado actual, pero en su versión silvestre. En su versión silvestre, exactamente. Entonces... empieza a cazarlos, pero resulta que hay un hongo que crece porque aunque había cambiado el clima, de todos modos seguía siendo un clima húmedo. Ya no había bosques y selvas, pero sí seguía habiendo pastizales enormes donde caía agua. El hongo psilocibe crece con el agua y crece por lo regular, bueno, no por lo regular, pero en algunas ocasiones crece en el excremento del ganado. Exacto, hay algunas variedades que crecen ahí. Ajá, eso justamente. Hay algunas variedades que crecen en el excremento del ganado, sobre todo el psilocibe cubensis. Entonces, que lo que hacían era que veían hongos enormes creciendo, ¿no? Hongos que los atraían, hongos que pues eran sustanciosos, y es más fácil comer un hongo que matar una vaca, ¿no? De entrada. Entonces, sí mataban vacas, pero también consumían el hongo porque pues era lo que tenían a la mano. Y es cuando empieza el segundo ciclo, que es el consumo del hongo a mayores cantidades. Claro. Que los hace más fuertes, les quita un poco el hambre, los nutre más porque también es nutritivo. El hongo no nada más es psicodélico, sino también nutritivo. Los nutre más, les da más ganas de coger, güey. Se desarrollan más, crece su progenie. Pero luego resulta que esa progenie, pues no solamente estaban solos, sino estaban rodeados de depredadores.
Estos nuevos depredadores estaban rodeados de otros depredadores. Entonces resulta, esto lo dice Paul Stamets, ¿no? Que en el tercer nivel, amigo, cuando ya estás en el éxtasis, también lo que ayuda a la psilocibina es a reducir el miedo. Claro. Reduces la respuesta del miedo y mejoras tus respuestas límbicas, o sea, para correr, para ver, para... Claro, las habilidades físicas. Exactamente. La condición, todo mejor así. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tú eres el macho alfa encargado de tu aldea? Pues incentivar el consumo de psilocibina, porque necesitas que todos estén bien, que todos tengan sus mejores habilidades para que no te coma el pinche dientes de sable, ¿no? Es otra de las partes por las que se procuró el consumo de psilocibina. Entonces ya tenemos las habilidades físicas, las habilidades emocionales, o sea, de estar consciente y control de tus emociones, y las habilidades sociales, sí, ¿no? Porque te haces empático. Pero aquí me gustaría, amigo, que habláramos del otro trascendente, que es el meollo del asunto, ¿no? Claro. La voz. De hecho, es un aspecto, ¿no?, muy común en las personas que han consumido psilocibina. Algo muy recurrente es que se escucha una voz, que es justamente lo que mencionas, la voz. La voz del otro trascendente, o la voz del hongo, que le llaman. Y es que después de consumir altas dosis de psilocibina, ya sea de 3 gramos para arriba en hongos secos. 5. Exactamente, 5 gramos. Hay muchos casos, ¿no?, documentados en donde de hecho, Terence McKenna hizo un estudio acerca de eso, ¿no? Con un grupo de personas que eran consumidores de psilocibina, para ver qué tan recurrente era este caso de escuchar una voz que les hablaba, les comunicaba, les transmitía conocimiento. Por lo general es información. Sí, información. Y es la voz del hongo, es cuando se dice el hongo me dijo, ¿no? O sea, sí, hay muchos casos en donde se repite este suceso. María Sabina en sus cantos termina diciendo ñató, que es dijo. Entonces en sus cantos la frase que dice termina con ñató, porque los cantos a lo que se refiere es que ella canta, pero está cantando el hongo. Entonces dice, soy la mujer aerolito, dice, soy el canto de la tierra, dice. O sea, el hongo. Claro. Y dentro de los... Bueno, realmente yo no he vivido en experiencia directa esto aún, ¿no? La idea es, es que llegar a ese punto en algún momento, ¿no? Con cierta preparación, ¿no? Tampoco estamos sugiriendo que lo hagan, cada quien haga lo que guste y considere que sea mejor para ustedes mismos, ¿no? Pero en realidad, las narraciones de las personas que han vivido estas experiencias lo que dicen es que es la voz del hongo les transmite información y pueden sostener una conversación con el espíritu del hongo. Claro. ¿No? Que bueno, hay quien dice que es como el espíritu del hongo, o es el corazón de la tierra, el otro trascendente, realmente no se sabe, pero lo que sí dicen es que es una voz que es ajena a su individualidad, que no nace de su sentido de individualidad. Sí. Y es que eso es bien importante entenderlo, porque las personas que no consumen psilocibina, o incluso algunas personas que consumen psilocibina y psicodélicos, tienen esta idea que viene completamente del ego, por supuesto, porque creemos que somos dueños de nosotros, que lo que se experimenta y se sucede transcurre dentro de uno mismo y es parte de uno mismo. Pero la realidad es que cuando uno experimenta con enteógenos y está abierto y está conectado, te das cuenta automáticamente que no está sucediendo en tu mente, que no está sucediendo, que no eres tú el que está haciendo las cosas, que es justamente, ¿no?, que viene de otro lado. Entonces eso se siente, eso se nota, y entonces tenemos a estos prehomínidos, ¿no?, o homínidos ya, a nuestros antecesores, nuestros antecesores, se me fue la palabra, o predecesores, que están justamente, y eso es lo bonito y lo importante de esto, escuchando y entendiendo a otro, ¿no? Y es que aquí viene la magia, porque estamos hablando de... Nosotros no tenemos ningún problema porque el hongo te habla en el idioma que tú hables. Eso es bien importante también. Si tú hablas inglés, el hongo te habla en inglés. Si tú hablas ruso, el hongo te habla en ruso, porque lo entiendes, porque no te está hablando en tu idioma, te está hablando
en algo más. Es ¿no? algo más. Exacto. Que es lo que le llaman objetos de lenguaje, ¿no? Que es una forma de lenguaje que es distinto al lenguaje que nosotros transmitimos. Ajá, es que es raro, claro, es un entendimiento, amigo. Bueno, entonces tenemos estos protomínidos que no tenían lenguaje, que no desarrollaban lenguaje, que se comunicaban con ruidos, con señas, porque por algo el lenguaje de señas es universal porque es nuestro lenguaje más primitivo. Claro. Ya nos comunicábamos con señas desde que empezamos a hacer justamente eso, ¿no? ¡Ey, viene el pinche dientes de sable! Y ahí, ¿no? Y cámara, entonces ya entendías. Pero estaban consumiendo psilocibina a grandes cantidades con todos estos beneficios que ya sabían ellos, que ya entendían, que ya respetaban, pero aparte el otro les estaba comunicando cosas que entendían. Y al mismo tiempo se está aumentando la capacidad cognitiva, porque no olvidemos que la psilocibina lo que hace es crear nuevas conexiones neuronales y aumenta la capacidad cognitiva. Justamente, entonces había o existe todavía en la ciencia tradicional un hoyo, un vacío en el que no se explica cómo en 100,000 años, que esto es bien importante porque esto es lo que nos dividió, lo que decidió que los Homo neanderthalis se extinguieran y los Homo sapiens no, que el antecesor en común de esos dos, o sea, del Homo neanderthalis, hubo un grupo, ¿no? Que se convirtió en el Homo sapiens, que en 100,000 años mágicamente aumentó su capacidad craneal al doble, güey. Al doble. O sea, no tantito, al doble. Ese es un evento que no se ha presenciado en ningún otro ser vivo. Exactamente. ¿No? Entonces eso es muy importante de tomar en cuenta. Sí, y entonces, como lo dijiste, amigo, les está creciendo la pinche cabeza, les está creciendo el cráneo, les está creciendo el cerebro y aparte están escuchando al otro trascendente, ¿no? Lo están entendiendo porque les estaba diciendo. Exacto, los incita al lenguaje y aparte les da la habilidad de transmitir lenguaje. Exactamente. Y aquí algo que me dijiste hace rato, también o sea, es que todo es importante, pero también es muy importante tener en cuenta que la psilocibina te hace querer transmitir el mensaje. Exactamente. Te sale naturalmente. Es una necesidad. Se vuelve una necesidad. Querer transmitir, querer comunicar. Por eso es que estamos aquí tú y yo hablando del hongo. Por eso es que estamos aquí, amigo. Porque te da esa necesidad de transmitirlo. Como esporas que somos, como el mismo hongo que se transmite por todos lados, ¿no? Entonces, si juntas estas tres cosas... y una más. Es el hongo hablándote, ¿no? Y tú entendiéndolo. El cerebro creciendo, que el hongo te está permitiendo que tu cerebro crezca porque te está ayudando a crecer. Que tengas la necesidad de transmitirlo porque lo necesitas, porque lo sientes. Y una cuarta más. El hongo te da reflexión, hermanito. Sí. Te hace pensar, te hace reflexionar hacia adentro, te hace ser consciente. ¿Y qué es el Homo sapiens sapiens sino el hombre consciente, güey? ¿Qué es lo que nos hizo humanos sino nuestra conciencia de que estábamos aquí de nuestra existencia? Y nuestra capacidad de comunicarnos a través del lenguaje. Claro. Entonces, esas cuatro, amigo, que todas vienen de la psilocibina, pues evidentemente con el paso del tiempo y con el desarrollo y con el entendimiento que ibas teniendo, te hizo crear lenguaje. Porque ya lo escuchabas, ya lo sabías y no repetiste y no buscaste imitar al resto de los animales porque no te interesaban, porque tú también ya te comunicabas como animal. Claro. Sino intentaste imitar y replicar al otro trascendente que es el que crea con la palabra. Y otra vez, no es casualidad que la Biblia diga y Dios dijo hágase la luz y que los Vedas crean que con el Om se inició el universo. Claro. Esa es la palabra, esa es la verdadera palabra, no nuestro lenguaje que está tergiversado, la palabra del otro trascendente, ¿no? Que eso es muy importante, porque entonces si validamos esta teoría, que bueno, a nuestro parecer claramente es lo que más sentido tiene lógica hace, ¿no? Quiere decir que entonces el lenguaje no es una capacidad humana. No. O sea, sí es una capacidad humana, pero que viene de otro lado. Sí. Es una capacidad adquirida. Ajá. Pero entonces una capacidad que se nos dio. Que se nos dio. Eso obtenida o que se nos fue brindada. Exactamente, y eso es bien importante. Es un regalo. El lenguaje es un regalo en la humanidad. Pero entonces, ¿de dónde viene este regalo? Eso es lo que... El gran enigma, ¿no? El gran misterio. ¿De dónde viene el lenguaje? ¿De Gaia? Exactamente, ¿de Gaia? Porque, bueno, realmente también se considera por algunos científicos igual alternativos que el ADN, podríamos decir que es el lenguaje de la vida, en donde está el código que le va dando forma a todas las cosas. Es el código de todo.
Entonces podríamos decir que el lenguaje es como una característica intrínseca del universo. Sí, seguro. Todo surge con el universo tiene su propio lenguaje, que son las matemáticas. Exactamente. O sea, que esa es nuestra interpretación. Claro, lo habíamos platicado. Las matemáticas son una interpretación de lo que sucede en el universo. Empezaron a ver que el sol se metía a tal lado, hacia ángulos, ¿no? Después lo llamaron ángulos, hacia algo que era redondo y que le daba forma. Empezaron a medirlos, ¿no? Empezaron a desarrollar una forma de tratar de medirlos. Seguro. Y se dieron cuenta que el universo se estaba comunicando con nosotros, que el universo nos estaba diciendo cosas, que el universo, como se comunica con todo, se comunica en geometría, que la geometría se reduce a la parte de las matemáticas físicas, ¿no? Claro. La geometría son matemáticas físicas, por decirlo de alguna manera. Sí. Nuestro lenguaje también es matemático. Por supuesto, nuestro lenguaje es matemático. Lo hemos degradado de tal forma que ahora creemos que olvidamos la responsabilidad que tiene compartir la palabra, ¿no? Que tiene la palabra misma, porque pues es la parte del otro trascendente. Y a mí aquí me gustaría poner esto, platicarte esto, comentarte esto. Ok, tenemos esto de la psilocibina, pero creo que también es importante contar, ya lo habíamos contado la vez pasada, pero en este momento es traerlo otra vez, que se ha encontrado que el organismo más viejo es un hongo. Sí. El organismo pluricelular más viejo es un hongo, 2.400 millones de años. La Tierra tiene 4.500. La primera vida que creó la Tierra pues fue un organismo unicelular, pero el primer organismo complejo que creó la Tierra fue el hongo. El hongo, hermano, como tú y yo sabemos, tiene unas características que nadie más tiene, que son maravillosas, que los humanos creamos en el internet y que son maravillosas, porque el hongo crea redes enormes de kilómetros y kilómetros de... No todos, ¿no? Pero algunos. Hay unos, sí, de kilómetros y kilómetros. Y aparte, que yo creo que todos también, porque la psilocibina se comunica entre ellos, aunque no estén de kilómetros, se van comunicando. Porque pues, si tú comes psilocibina aquí, puedes experimentar lo mismo con un vato en Rusia y van a entender lo mismo. Sí. Entonces, es esa comunicación. Sí. Entonces, físicamente, pues tienen estas redes extendidas de kilómetros y kilómetros en el planeta, creando relaciones simbióticas con muchísimos de los organismos vivos, y esos organismos vivos dándole vida a otros organismos, ¿no? Mira, nada más para empezar, o sea, la vida humana es gracias a los hongos. Sí. Porque si hay plantas, es gracias a los hongos. Realmente no podría haber plantas sin la vida de la Tierra es gracias a los hongos, hermano. No la vida humana, la vida de la Tierra es gracias a los hongos. Sí. Que ahorita está muy no muy de moda, que es necesario el tema de cuidado de las abejas. Pero los polinizadores hacen la chamba de polinizar, pero los que crean la vida, ¿no? Los que le permiten a los polinizadores son los hongos. Que al final ahorita ya todo es una parte esencial de la vida, ¿no? Sí, todo lo que lo compone. Y nosotros dependemos, somos interdependientes de muchos elementos. Exacto. Pero definitivamente una de las bases principales, o la base principal es el hongo. Sí, la base principal es el hongo, y de ahí venimos todos los demás. Todos los demás reinos vamos del hongo. El hongo se comunica, o sea, en estas redes de kilómetros y kilómetros, si en el kilómetro 60 le pasa algo al micelio, en el kilómetro 0, en el mismo instante ya lo sabe, ¿no? Eso es bien importante de entender, porque el hongo se está comunicando en todo momento. Todo momento está en comunicación. Y a una velocidad impresionante. Exactamente. Para los que han consumido psilocibina en grandes cantidades, seguramente esto se les va a hacer natural, porque cuando te vas a ese lugar donde todo se está creando, eso ves, eso escuchas. La creación de todo momento. O sea, están sucediendo todas cosas. Y es comunicación viva. Sí. Entonces el hongo se comunica en todo momento, pero entre ellos, ¿no? Pero el hongo está recibiendo información porque se nutre de la tierra, ¿no? Se está nutriendo directamente. Entonces, el hongo está bajo la tierra, pues. Claro. Entonces, directamente se está nutriendo de ella y le está pasando esa información viva, genética, celular, mental, un nombre que quieras ponerle, al resto del planeta. Es decir, que si nos vamos a lo más básico, podría suponerse o podría extraerse de esto que Gaia, el planeta, la madre, la gran señora creadora del todo, se creó a sí misma un medio para crear vida, pero y sobre todo y más importante, para comunicarse con esa vida. A través de la comunicación, porque eso es lo que hace las redes de micelio, es crear conexiones. Es como si fueran las neuronas de la Tierra. Exactamente, amigo. Porque imagínate que tú fueras un planeta y le quieres hablar a un chimpancé, güey.
no te va a entender más que ni verga. Porque eres un planeta, güey. Tu mente es otro pedo, güey. Estás en otro mundo, carnal. Pinche chimpancé apenas sí sabe cómo se llama, güey. Sí, si suerte tiene. Tienes que crear otra herramienta que te permita comunicar lo que tú quieres a una manera entendible al pinche chimpancé. Sí, seguro. Y quieres que ese pinche chimpancé comparta tu palabra. Claro. Pero de repente el chimpancé le valió verga y venos aquí. Exactamente. Lenguaje que crea la realidad, amigo. El lenguaje que ya hablamos, ya me voy a callar. Pero ya hicimos como que el resumen de cómo inició el lenguaje probablemente, ¿no? Claro, y bueno, lo que realmente lo que construye esta teoría, ¿no? De cómo es muy posible que el lenguaje haya surgido a partir del consumo de hongos de psilocibina. Es muy probable que nosotros hayamos, así, nosotros esto. Sí, que seamos... somos hijos de la psilocibina. Por ello, hijos claro. de la psilocibina. Los pequeños muy niños nos dieron la vida. También, o sea, esta idea o esta teoría es muy ridiculizada por los científicos fundamentalistas de ahora. Ha sido siempre... Pero yo creo que conforme vaya avanzando y se vaya abriendo con la comunidad científica, nos daremos cuenta de que todo va apuntando más hacia allá. Sobre todo porque ya hay muchos ahorita científicos hablando de los hongos. O sea, ya hay mucha investigación sobre eso. Sí. En los 60 eran pocos. Era Guasón y luego vinieron los demás. Y luego vino Terrence McKenna, que también todo el mundo se reía. Y Paul Stamets, que todo el mundo se reía. Claro. Pero ahorita en 2021, hermano, güey, Silicon Valley vive de la psilocibina. Sí, eso es cierto. Los más grandes programadores utilizan microdosis de psilocibina para estar al tiro. O sea, definitivamente creo que en cuanto se puedan abrir los estudios con voluntarios humanos de nuevo, se puedan reanudar y se puedan hacer a mayor escala, podremos encontrar justamente estos como espacios perdidos, ¿no? En mucho conocimiento de la humanidad sobre nuestros orígenes. Claro. Sobre dónde viene el lenguaje, nuestro sentido de religión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, pero entonces, porque ya estamos hablando mucho de los hongos, que vamos a hacer el programa especial porque hay muchas cosas seguro que queremos hablar, pero bueno, el lenguaje que crea la realidad, amigo. Hermano, el verbo se hace carne. El verbo se hizo carne, sí. Así es. Sí. Pues creo que tiene mucho sentido, ¿no? Definitivamente... cuando podemos nosotros comunicarnos a través del lenguaje y podemos llegar a acuerdos colectivos, podemos transformar y podemos moldear la realidad de una manera mucho más eficiente y acelerar también nuestro proceso evolutivo. O destruirnos de una manera más eficiente. Sí, que bueno, es lo que hacemos, ¿no? O sea, creación, destrucción, y es lo que podemos llegar a ver. Ahorita podemos decir que hemos evolucionado enormemente a diferencia de nuestros compañeros animales no humanos. Podríamos decir que hemos avanzado demasiado tecnológicamente o en infraestructura, todo lo que podemos ver, todas las edificaciones que hemos logrado, digamos con el sentido de comunicación global y todo ese asunto, pero realmente a dónde nos está llevando. Creo que así como hemos creado muchas herramientas muy útiles para la humanidad, también es el mismo lenguaje el que nos ha hecho darles mal uso y crear muchísimo sufrimiento. Amigo, antes de que se me olvide, te quería decir algo que se me vino ahorita a la mente. Ajá. Es que está cabrón, porque no lo había pensado, la verdad. Ahorita fue en este momento. El pinche cerebro del homínido aumentó de tamaño 2 veces, güey. 2 veces en un periodo de 100,000 años. Y de ahí ya no hemos vuelto a evolucionar, carnal. Sí, no. No hemos vuelto a evolucionar, güey. El salto magnífico de la evolución en el que nos creó a nosotros, güey. Llevamos 300,000 años con la misma pinche forma que estamos así parados nosotros. Sí. Sabemos más porque creamos cultura y la cultura sí está en constante evolución, pero dejamos de evolucionar nosotros para aventárselo a la cultura. Y dejamos de evolucionar porque dejamos de consumir psilocibina, güey. Sí, seguro. Verga. Bueno, es una gran posibilidad, definitivamente. Güey, 300,000 pinches años aquí y en 100,000 nada más aumentó el tamaño de de hecho, es lo que se está viendo realmente. Atletas de altísimo rendimiento que están utilizando microdosis hablan de que mejoran todas sus habilidades físicas. Entonces, si lleváramos esto a estudios a largo plazo, seguramente podríamos ver que se acelera también la evolución en nuestras capacidades físicas, mentales, con el consumo de psilocibina, ¿no? Hay que ver todavía, hay muchas cosas que hace falta ver y estudiar y analizar, pero definitivamente ahorita lo que podemos hacer es llevarlo a la experiencia personal y darnos cuenta de que realmente tiene muchísimo sentido esto que estamos diciendo, porque
Bueno, cuando uno consume psilocibina te das cuenta de que el lenguaje sí viene de otro lado, de nuestras capacidades. El hongo te abraza, te dice, te comunica. Sí, completamente. Y sabes que viene del otro corazón lado, de la Tierra lado, o del corazón del universo, no sabemos, ¿no? Y es lo que te contaba, ¿te acuerdas que te decía que en el libro de María Sabina dice que la primera vez que cuando salvó a su hermana, que consumió una gran cantidad de hongo con la intención, ¿no? Y intencionando el curar, fue con los señores principales y ellos lo llevaron ante el libro de la vida donde estaba escrito todo y ella lo entendió. Una mujer que era ágrafa, no sabía leer ni escribir, le enseñaron el libro de la vida y entendió todo lo que le estaban diciendo. Y es cuando empezó a aprender a cantar. Claro. Entonces, eso. Entonces, el lenguaje que crea la realidad. Hay un tema muy interesante que me gustaría traer a la mesa, que es algo que dice Terence McKenna, que si tenemos a alguien a quien culpar del tipo de cultura que tenemos ahorita, que está más enfocada como en la razón, el fundamentalismo y todo este tipo de cosas, es los griegos que crearon el lenguaje fonético, que justamente le dio mayor importancia al sonido de las palabras que al valor simbólico de las cosas. Okay. Entonces de ahí se hizo una transición del lenguaje intuitivo, el lenguaje místico, al lenguaje que busca más la razón, ¿no? El lenguaje matemático, las estructuras, ¿no? Ya. Se le dejó de dar el peso y el lugar que debería y que tenía la emoción en pro de la razón, güey. Exactamente, verga, sí. Lo que simbolizaba cada cosa, como la esencia, de capturar la esencia, más bien se enfocó ese nuevo lenguaje a los sonidos, ¿no? Como la estructura en sí de la palabra, ¿no? En lugar de darle importancia a lo que querías transmitir, el valor simbólico de las cosas. Y entonces, de la intuición pasamos a la razón también en cuestión del lenguaje, lo cual justamente, porque los griegos fueron muy metódicos, es el método, toda la estructura, de estructura social, matemáticas, todo ese tipo de cosas, y dejamos de lado la cuestión más espiritual, por así decirlo. Es como si eso nos podemos dar y es que los griegos crearon a los romanos y los romanos, hijos de su chingada madre, son los que nos crearon a nosotros toda la también, realidad. Exactamente. Ya. Y entonces vemos que hay una gran pérdida de simbolismo en el lenguaje. Algo que podemos en donde se puede rescatar como este simbolismo en el lenguaje es en las lenguas originarias, ¿no? Los pueblos nativos, su lenguaje es demasiado simbólico, es muy pictórico, por así decirlo, realmente. Justamente te quería comentar ahorita que dijiste los griegos de las matemáticas. Claro, las matemáticas de los griegos son de razones, ¿no? Pitágoras quería saber ángulos y formas. Y las matemáticas, por ejemplo, de los hindúes, que también son viejísimas, carnal, son matemáticas sagradas, hermano. Buscan la palabra de Dios. El lenguaje de los hebreos, que también son razas viejas, el lenguaje de los hebreos era matemático, de ahí viene la cábala. Buscaban a Dios en sus matemáticas, hermano. Y los griegos no. Los griegos no querían hacer números. Sí, así es. Loco. Y lo habíamos hablado apenas. La intuición, amigo, como el verdadero sistema que interpreta la verdadera realidad. Sí. Entonces, el lenguaje creó una realidad que no es en la que nos encontramos, güey. Entonces sería regresar al verdadero lenguaje que viene de aquí adentro, de la emoción, que es la poesía, que vamos a tocar en el siguiente programa. Que justamente es eso, exactamente. Si queremos transformar nuestra realidad, tenemos que recuperar la poesía en el lenguaje. Sí, amigo. Ese aspecto más místico, el aspecto mágico del lenguaje, definitivamente. Pero sí vamos a hablar de la poesía, vamos a dedicarle un programa especial, sí. Y lo acabamos ahorita de platicar, ¿no? En el pequeño cortecillo que tenemos ya... Pues estamos armando una serie de programas interrelacionados entre ellos, justamente porque pues es lo que buscamos, ¿no? Buscar el conocimiento. Claro, y crear conexiones como el hongo. Sí, justamente. Van a decir, estos vatos son bien hongos, ¿no? O sea, sí. No, la realidad es que no, y justamente nos falta hacer el Hero's Journey, nos falta hacer mucha investigación con la psilocibina. Sí, pero un proceso que creo que eso muestra también de que no lo estamos diciendo porque seamos que fans de la psilocibina, es porque nos hace sentido. Sí. Es por eso, nada más, porque tiene mucha lógica. Y las experiencias que hemos vivido con el hongo explican demasiado. Exacto. ¿No? Y validan bastante también lo que hemos entendido, escuchado de estos personajes. Entonces, pues, ¿no? Hay que hacer investigación para seguir dándole validez o para entender con mayor profundidad de lo que estamos hablando. Ya nada más me gustaría a mí cerrar la parte del lenguaje que crea la realidad, retomando esta anécdota de la que habla Terence McKenna justamente en The Foot of the Gods.
Habla de una sociedad, de un grupo, de un pueblo en Alaska. No me acuerdo cuál es el nombre de estos pueblos, porque ya ves que da como varios ejemplos de varios pueblos. Uh-huh. Entonces habla de World Made of Language en ese capítulo, uh-huh. El mundo hecho del lenguaje, donde dice que el lenguaje no interpreta la realidad, sino que la crea. Exacto. Y habla de estas personas que no conocen, no usan el prefijo yo. Uh-huh. La primera persona no la usan. No hay yo en esa sociedad. Entonces, aquí es donde entra el lenguaje que hace la realidad. Tratemos de pensar cómo es una vida en un lugar donde no existe el yo soy, sino existe el nosotros somos, ¿no? Claro. Todos somos una sola cosa. Porque no exactamente. Entonces, de ahí es una realidad completamente distinta a la nuestra. Completamente distinta, exacto. Y me gustaría, lo que te dije desde hace rato que me vino esta reflexión en la mañana acerca de la palabra nosotros. Por eso el lenguaje es tan importante y entenderlo. Nosotros puedes partir en dos partes. Nos, nuestro, otro, nuestros otros. Nuestros otros, nosotros, nuestros otros, donde yo también soy ese otro, entendiendo que somos una sola persona, entendiendo que estamos conectados y juntos en esto. Somos nuestros propios otros, somos nosotros, ¿no? Claro. Y con eso me cierro. Seguro. También a mí me gustaría mencionar la importancia también de ser impecable con la palabra, que de hecho este es un principio de la toltequidad que se maneja bastante, el ser impecables con la palabra, porque al final la palabra crea, el verbo se hace carne. Sí. Si es que nosotros podemos construir lo que sea, si podemos levantar edificios, si hacemos una mesa, si podemos, ¿sabes? Si tenemos el internet, todo lo que tenemos ahora es por el lenguaje, porque el lenguaje nos ha permitido llegar a acuerdos colectivos que justamente van moldeando la realidad a nuestros intereses. Entonces, el efecto que tiene la palabra la tiene a pequeña y a gran escala. Entonces, sí tenemos que buscar esa impecabilidad en lo que decimos, porque afecta a nuestro entorno directamente, ¿no? Yo puedo llegar a insultar a alguien en la calle y ¿qué va a suceder? Puede generar un momento de agresión, de violencia, ¿no? O también puedo decirle, oye, te ves muy bien hoy, o no sé, darle algún cumplido que puede cambiar también su realidad en ese momento. Entonces la palabra tiene un impacto muy, muy importante. El pensamiento es importante, pero una vez que sale, que ya está ahí para el otro, tiene un impacto mucho más grande. Y hay que ser responsable de ello. Exactamente, lo hemos platicado. Hay 3 cosas en la vida que nos pertenecen y nada más. Lo que está dentro de nosotros, lo que nos configura, este ser que soy, este ser que piensa, este ser que siente, lo que sale de nosotros, porque hay que hacerse responsable de lo que se hace y de lo que se dice. Exacto. Sobre todo lo que se dice. Y la tercera cosa, pues lo que apropiamos del otro, ¿no? Lo que nos permitimos del otro que entre en nosotros, porque se vuelve nuestro. Uh-huh. Ahí está. Es eso. Hecho. Y pues bueno, pasemos entonces a nuestra sección de dato curioso. Este dato curioso va a estar bien cortito, pero bien bonito. Justamente de lo que hablamos de lo que decías, amigo, de que los pinches griegos son los culpables de haber quitado el lenguaje. No, yo no lo dije, lo dijo Tevez Maquena, ¿no? El lenguaje, sí, me van a decir yo, ¿no? Que realmente los griegos también aportaron muchas cosas valiosas, claro, ¿no? Sí, pero bueno, pues por supuesto. Hay que ser conscientes también de... La tragedia y la comedia vienen de los griegos, entonces es bien importante. Sí, hay cosas muy bellas también. Pero, hablando de este lenguaje simbólico, me gustaría hablar de la palabra papacho. Seguramente ya muchos lo conocen porque de repente salió en redes sociales y andaba borrando por ahí, pero es parte de la palabra papacho. Significa te abrazo con el corazón. Uh-huh. No sé cuál sea la pinche palabra náhuatl, pero viene de una palabra náhuatl, y este abrazo con el corazón, justamente porque ahorita no es un apapacho. ¿Qué es un apapacho? Pues un arrumaquito, ¿no? Claro. O sea, tan eso, ¿no? Y no, era un abrazo con el corazón. En una sola palabra tenías una idea. Cuando se despedían, no decían adiós, decían mi corazón te extrañará o mi corazón te espera, ¿no? Entonces todo este tipo de palabras, exactamente, amigo, es... Claro. El olin, por ejemplo, olin que significa viento, ¿no? Pero es el olin que se entiende como el olin movimiento. El movimiento que genera la vida, que genera el viento que respiramos, ¿no? Son conceptos, amigo. Conceptos donde se cuidaba la palabra, ¿no? Es como, eso me recuerda cuando estuve en una comunidad
maya en Guatemala, donde hablaban cachiquel, me parece que sí es cachiquel, que es un derivado de la lengua maya. Para preguntar cómo estás, dicen utzawech. Bueno, ya me corregirán también quienes hablen realmente la lengua, ¿no? Quienes sepan bien, tal vez le estoy pronunciando mal, ¿o no? Pero lo que recuerdo que me dijeron es que utzawech, que es para preguntar cómo estás, realmente en una traducción literal, o sea, ¿qué es lo que significa? Significa cómo ven tus ojos hoy. Entonces, eso a mí eso me impresionó porque es una gran diferencia. ¿Te imaginas que nuestro lenguaje fuera más simbólico? Sí, y es que más poético, nuestra realidad sería completamente distinta. Y lo bueno es que existen lenguas todavía así que pueden crear esa realidad. Ahora, sería que tomáramos de ejemplo el simbolismo que vive en estas lenguas y que lo adaptáramos a lo que ya estamos hablando ahora. Sí, estaría muy bonito. Hay que aspirar. Para eso tenemos la poesía también. Pero ya vamos a hablar en el siguiente programa. Amigo, ¿recomendación? Yo quiero recomendar una conferencia de Terence McKenna, ya que hemos estado hablando mucho acerca de Terence McKenna, el lenguaje, los hongos y todo eso. Bueno, no es una conferencia, más bien es como una serie de conferencias, es una compilación que se hace, de hecho son 12 horas de puro Terence McKenna, pero acerca del misterio del lenguaje. Entonces, vamos a subir el enlace en la descripción de nuestro video en YouTube. Está en inglés. Sí, no creo que haya, es que son 12 horas, no creo que haya una traducción al español, entonces será, pero la verdad es que es buenísimo, ¿no? O sea, de lo poco que he escuchado acerca de esta serie de conferencias, es muy, muy, muy buena, entonces pues bueno, la vamos a dejar ahí también para que se empapen un poquito más de los temas que estamos hablando y obviamente directamente de la fuente, sí, ya sin nuestra distorsión posible, ¿no? Seguro. Entonces, quiero recomendar eso. Bien, bueno, ahí estará en el excelente recomendación. Sí, la vamos a subir en la página. Mi recomendación esta semana, pues, es justamente hablando de lenguaje y de la poesía para irnos poniendo una antesala en los siguientes programas. Voy a dejar abierto esta semana y la que sigue. Vamos a tener 15 días abiertos la página de 145.com con los 4 primeros libros de poesía que sacamos para su descarga gratuita. Es la versión digital. Como es poesía, también está muy chido tenerlo en versión digital porque se lee muy bien. Son libros pensados también para pantallas. Entonces vamos a tener 15 días abiertos la página para que el que esté interesado lo pueda descargar. Bernie nos va a hacer el favor de ponerlo acá abajo. Saludos a Julius también, aprovechando de una vez. Entonces esa va a ser como mi recomendación, ¿no? Lo vamos a dejar los 4 libros. Son libros muy cortitos. Qué bueno. Pero justamente de la palabra. Claro, también para brindarle atención y hacer crecer a la poesía emergente, porque lo tenemos que rescatar. Sí. Y es eso, o sea, para irnos empapando del lenguaje y de la palabra y pues, toda esa parte, ¿no? Entonces esa es mi recomendación. Y antes de que termines, amigo, me gustaría agradecer mucho a las personas que vieron que estuvieron viendo, bueno, de entrada a todas las personas que nos siguen, muchas gracias por escucharnos, ¿no? Por compartir la conversación con nosotros, porque pues estamos conversando aquí físicamente entre Aldo y yo, ¿no? Están Bernie y Julius, pero la conversación lo que buscamos es que se sientan integrados, ¿no? Que sea parte de ahí, que nos respondan. Y estoy muy agradecido, amigo. Creo que hablo por los dos, estamos muy agradecidos de las personas que vieron en especial el programa del COVID, porque hablamos, ¿no? Hablamos que nosotros teníamos ya esta programación, de hecho este programa iba a ser el que seguía, o sea, del lenguaje. Sí, eso es cierto. Pero metimos el del COVID porque a lo que llegamos es que... Lo vivimos. Aparte de que lo vivimos fue que pues quizás la palabra que teníamos nosotros, ¿no? La idea que traíamos pues podría ayudarle a alguien que estuviera pasando un momento angustioso en este lado. Aliviar un poco el miedo colectivo que se está sintiendo. Exacto, y entonces por aquí pues nos dejaron un bonito comentario que no encuentro publicado. A ver, nada más para ver. Está en la descripción. Déjame, aquí en el YouTube, sí. Mira. Un saludo nada más para no nada más, pero un saludo para aquí que cargue esta cosilla. Nos dejaron un bonito comentario ahí en el video de YouTube. Nos agradecen como que por la palabra, ¿no? Le ayudó a la persona que nos los dejó. No está cargando. Ya en el siguiente programa, pues ya, si no carga les daré el nombre. Pero es eso, justamente lo que buscamos es... eso, ¿no, amigo? Creo que es lo que estábamos buscando. Pues claro, la verdad es que nuestra intención es hacer bien con la palabra. Sí. No buscamos otra cosa. Definitivamente tendremos nuestros errores. Nuestra palabra
está en proceso de ser, bueno, buscamos la impecabilidad, pero bueno, puede ser un proceso. Griselda Ornelas, perdóname. Griselda Ornelas, ¿no? Un saludo. Un saludo. Bien, ajá, perdón, te interrumpí. Pero no, pues es eso, ¿no? Seguimos en proceso, pero creo que nuestra intención es sana, nuestra intención es pura y intentamos hacer el bien con la palabra. Sí. Para eso es. Amigo. Hermano, pues yo creo que concluimos, ¿no? Realmente a mí a lo que quería llegar es justamente esa cuestión de la impecabilidad con la palabra, ¿no? De que independientemente de si creemos en la teoría del hongo o no, o de los orígenes del lenguaje, lo que sea, de lo que sí podemos estar seguros es que el lenguaje crea, la palabra crea, y sí moldea nuestra realidad. Entonces, usémosla para beneficio, no usémosla para destruirnos, para separarnos, sino usémosla como una herramienta de comunión para poder construir una realidad que realmente vele por el bienestar de toda la humanidad y no solo de la humanidad, ¿no? Por el bienestar de la tierra y todo lo que habita en ella, ¿no? Usemos el lenguaje como una herramienta de construcción, como una herramienta de amor y no una herramienta de odio o de destrucción, de separación, ¿no? Que el lenguaje, busquemos crear un camino con el lenguaje que nos lleve a encontrar a Dios o como quieran llamarle, ¿no? Sí. Encontrarnos a nosotros mismos dentro de este universo. Entonces hay que aprovechar este regalo que nos fue brindado por quién sabe quién o por quién sabe qué, para seguirnos conociendo y para impulsar nuestra evolución de una manera positiva. Sí. Amigo, hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto es compartir la palabra contigo, amigo. Lo mismo, hermanito. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.